Bienvenido a una prueba de la regla de derivada de suma y diferencia. En este video, solo mostramos la prueba de la regla de derivada de suma, pero podemos usar el mismo tipo de prueba para la regla de derivada de diferencia. Probaremos que la derivada de f de x más g de x con respecto a x es igual a f' de x más g' de x. Usaremos la definición de la derivada que se muestra a continuación, donde f' de x es igual al límite cuando h se acerca a 0 del cociente de diferencia. Entonces, para comenzar nuestra prueba, queremos aplicar la definición de límite de la derivada para f de x más g de x. Entonces, mirando la definición a continuación, primero tenemos el valor de la función cuando la entrada es x más h, que en nuestro caso porque tenemos una suma de dos funciones, sería f de la cantidad de x más h más g de la cantidad de x más h. Entonces queremos restar el valor de la función cuando la entrada es x, que en nuestro caso sería menos la cantidad f de x más g de x. Ahora, para nuestro próximo paso, queremos borrar los paréntesis aquí, así que si es útil, podemos pensar en distribuir uno positivo aquí, y debido a la resta, distribuiríamos uno negativo, así que distribuir uno positivo no cambiará nada, pero aquí vamos a tener menos f de x menos g de x. Lo que nos da un límite cuando h se acerca a 0 de esta fracción. Ahora vamos a cambiar el orden de los términos en el numerador, escribir las f una al lado de la otra, y las g una al lado de la otra. Entonces escribiremos el numerador como f de la cantidad de x más h menos f de x, y luego más g de la cantidad de x más h menos g de x. Ahora escribiremos la fracción individual como la suma de dos fracciones con un denominador de h. Cuando hacemos esto, tenemos el límite cuando h se acerca a 0. La primera fracción es f de la cantidad de x más h menos f de x, sobre h. Y luego tenemos más la segunda fracción, g de la cantidad de x más h menos g de x en toda h. Y ahora tenemos el límite cuando h se acerca a 0 de esta suma, que podemos escribir como la suma de dos límites, que sería el límite cuando h se acerca a 0 de la primera fracción, más el límite a medida que h se acerca a 0 de la segunda fracción. Y luego deberíamos reconocer que estos límites son las definiciones de la derivada, aquí para f' de x y aquí para g' de x. Y por lo tanto tenemos nuestra prueba, esto es igual a f' de x más g' de x. Así que ahora hemos demostrado la derivada de f de x más g de x con respecto a x es igual a f' de x más g' de x. Espero que hayas encontrado esto útil.